Veo todo el conocimiento que tienes, pero mi pregunta es, ¿qué significa para ti la palabra conocimiento? Es que esto es muy amplio y yo creo que la gente tendría un concepto de conocimiento muy diferente si hubiera seguido o no hubiera seguido, ¿de acuerdo? Porque yo creo que conocer es no solo conocer y estudiar y empollarse y empancharse de libros, sino es conocer el mundo y haber seguido y tener una perspectiva un poco diferente de lo que realmente tú te crees que las cosas son así. Yo he estado muy contento de haber salido muchos años fuera, he podido estar casi 2 años en el extranjero, he estado 8 años en Barcelona y eso es lo que te aporta más conocimiento, el abrirte al mundo y conocer gente y hablar con gente y comunicarse. Más que un libro, ¿verdad? Más que un libro. Pero a veces hay gente que busca el conocimiento que le van a dar un sitio para sus fines propios después. Sí, no, yo... ¿O no? En eso, sí, pero en eso yo... Y se le escoge enseguida. Por eso yo creo que es importante, sobre todo, yo un poco es lo que digo a la gente que me pregunta, ¿y tú qué harías? Y yo saldría fuera a estudiar y no a Madrid o a Barcelona, sino más al allá. extranjero, más allá. allá. Sí. Pues la última pregunta y ya terminamos, ¿no? No, Tenemos No, 7 no, minutos, bueno. es que estáis hoy ya... No. A ver si os giráis y veis el reloj. Estamos sudando. Pau, el libro este, ¿para cuándo Menorca o Ibiza? Porque Ibiza es un caso aparte. Sí, no, en este caso también... Podías haberlo prolongado un poquito más. Sí, podría ser, lo que pasa que eso va un poco en función de la disponibilidad. Eso es una cosa que no solo digo yo, sino que ya lo sabe todo el mundo, que hoy en día estas cosas están, desde el punto de vista económico, están poco valoradas y que no sea a través de un contrato, porque es lo que te decía antes, Josep, que con el libro uno poco gana. No se Poco come. gana. No es que no se coma, es que ganas poquísimo. No. De todas maneras, si tuvieras que hacer un resumen del libro brevemente, ¿qué resaltarías de esta época? ¿Qué dirías? Yo, una cosa que me gusta mucho remarcar es que durante nuestra historia hemos mirado más a Oriente que no tanto a Occidente, ¿de acuerdo? Porque los romanos venían de Oriente, bueno, fenicios ya venían de Oriente, romanos venían de Oriente, vándalos venían de Oriente, los bizantinos venían de Oriente, ¿de acuerdo? Y es un largo periodo en el que hemos mirado más a Oriente que no a Occidente. Ya a partir de 1229, con la conquista de Jaime I, las tornas cambian, ¿de acuerdo? Y esto es una cosa que a mí me llama la atención un poco, sobre todo en el... que la gente un poco menosprecia todo lo oriental, menosprecia un poco, lo infravalora, ¿de acuerdo? Y esto sí que debemos tener en cuenta, que yo es una cosa que miro de remarcar, ¿de acuerdo? Y después también interesante del libro que puedo decir, sí, básicamente es un estado de la cuestión que hasta ahora no se había hecho y creo yo que era necesario y hacía falta, que sobre todo para gente que se empieza, gente a lo mejor que hace el primer curso de universidad que no sabe por dónde empezar, podría tener con el libro ya una primera herramienta para empezar a trabajar un poco sobre esta época. ¿Y es un libro que para el gran público es fácil de leer y de entender o no? Yo he mirado que sea así. Pasa que yo hago lo que se dice alta divulgación, porque a veces también menospreciamos demasiado al lector y no, por eso ya tenemos que hacer una cosa que sea muy somera y que ya dejes o des por válido muchas cosas. Un poco yo entro en ciertas discusiones y si esto puede ser de una manera o puede ser de otra, que esta autor ha dicho una cosa pero yo creo que es mejor esta otra, pero bueno, también para cualquier lector lo puede entender. He mirado también de estructurar mucho, hacer muchos subpuntos, que creo que también siempre es necesario, y tampoco no enrollarse en según qué aspectos que no tienen tanta importancia y que hasta ahora se le había dado mayor importancia. ¿Cuánto tardaste en escribirlo? No ha llegado 1 año, básicamente. Lo que pasa que también es un tema que de por sí siempre he consultado mucha bibliografía, es un tema que conozco bastante bien, más o menos es el tiempo que invertí también ya lo digo, yo tengo otros trabajos y es en mis ratos libres que
que trabajo. Y hay una cosa, la gente aficionada a la historia lo puede leer, quiero decir, lo va a entender, no se va a encontrar con dificultades, porque a veces ocurre esto, ¿no? Que un historiador, un antropólogo escribe y parece que escribe pues para las élites, ¿no? No, yo he hecho esto, ya digo, alta divulgación y mirar de la gente que quiera acudir a artículos más concretos o trabajos más de fondo que se da la referencia, pero he mirado de hacer un poco un estrato y un poco entendible lo que nos... Entonces, Pau, yo que no soy historiadora, que soy una simple ratoncita de biblioteca... Aficionada. O aficionada. Problema ninguno, entonces, ¿no? No, se supone que no, hombre, habrá algún aspecto que a lo mejor no me habréis mirado tanto, pero creo yo que en general es todo bastante... Sé dónde buscarte, te pediré. Sí. No lo mismo leer un libro como el de Pau, que leer un libro ya temático, tipo Pero que antes Poña, o Guillermo Rosé de Bordeaux, y María Barceló, toda esa gente que se ya sé, a grosso modo ya. Claro, pero es importante saberlo porque habrá gente que le interese el periodo, la historia, pero no sea una persona que conoce mucho el tema y dirá, bueno, pues, me voy a encontrar con un libro muy árido, y esto es bueno que se sepa, que a quien le interese conocer pues una parte importante de la historia de Mallorca pueda acceder al libro. Sí, pero no creo que haya problema, porque solo de la manera que se ha explicado, cómo nos está hablando y tal... Ya, pero él es muy didáctico hablando, lo que pasa que luego hay que saber si es muy didáctico escribiendo. No, lo mismo que chico escrito aquí adorado. Exacto. Totalmente. No, pero siempre he mirado... Porque yo sé las dificultades que me encontraba yo cuando estudiaba o cuando empezaba a leer libros de historia, y no me gustaría que la gente se encontrara en la misma situación que me encontraba yo a la hora de leer según qué libros hace unos años. Pero es que lo importante es motivar a la gente a conocer y a leer, y no todo lo contrario, que sabemos que bueno, pues hay profesores que lo hacen. Aparte que aquí la historia en Mallorca está muy castigada. Vamos a poner antes del patrimonio, Un día Juana y yo estuvimos en Santa Ponsa, ¿te acuerdas? Pues yo he hecho de esos grandes almacenes al lado. Venga, luego tapaban para hacer un aparcamiento. Pero bueno, es que eso no es Mallorca, eso es en general. Y que no te encuentres con unos restos para hacer un edificio, porque si puedes aquí abajo, le echas cemento y sales corriendo. Hay un resto de muralla en ese edificio. Pues, ¿qué vamos a hacer? Bien, las 12:59, hemos llegado al final de nuestra hora de Trazos de Historia. Josep María Osma, muchas gracias. Joana Joy, igual, muchas gracias. Encantada como siempre. Y Pau Marimón, gracias por habernos explicado este trocito de la historia de Mallorca. Muchas gracias a vosotros. Y ustedes no se vayan, que volvemos ahora mismo con las tertulias a partir de la 1:01. 1 de la tarde, mediodía.